Hola, Hola, ¿cómo están? con frío. Yo igual. ¿Cómo les ha ido? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Hola profesora, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, bien aquí. ¿Todo bien usted? Bien, muchas gracias. Me alegro. Hoy día vamos a trabajar en la base de datos, ¿ya? Yo les adjunté una consulta, una query en el aula virtual. No sé si la pudieron descargar para no estarla escribiendo. Dentro de todo lo que vamos a escribir de código, la copié en un TXT y se las adjunté en el aula. ¿La pudieron ver? No me fijé. Pero ahí está. Y quería consultarle si alguien había descargado el SQL que yo había cargado el link y si habían tenido algún inconveniente. Yo tuve o sea, no sé si era inconveniente, pero fue de que tenía que cambiar el idioma y no sé cómo. Cuando uno lo instalaba nos preguntaba qué idioma. Sí, me ¿Y quedó decía en que inglés? tenía que cambiar. ¿Ah? ¿Sí quedó en inglés? No, si hubiera quedado en inglés no habría dicho nada, pero es que, por ejemplo, me salía que podía ponerlo en español, pero después me decía que no tenía el español puesto, tenía que cambiarlo, y era como, ¿por qué? Y cuando me ponía a las configuraciones, lo tenía en español, pues y era como, ¿por qué me dice que no lo tengo si lo tengo ya puesto? Y no sé, entonces, a lo mejor me equivoqué yo. A lo mejor en la instalación cuando preguntaba el idioma daba la opción. Y instalaron la herramienta del management. ¿Cuál es esa? ¿Estaba o no estaba? No me aparecía nada a mí. Lo primero que voy a hacer, voy a compartir pantalla para que visualicen y ver si tenemos exactamente lo mismo en la base de datos. ¿Ya? Yo acá tengo mi configurado, me permite conectar, porque yo lo puse conectar manualmente, o sea, aquí yo lo voy a conectar cada vez que inicie el programa. Y yo acá le doy conectar, y me aparecen la base de datos, las tablas, todo lo que yo tengo diseñado. Ya, por ejemplo, mire, aquí me salió el instalador otra vez y parece que no se instaló. Así que, ¿cuál tendré que elegir? ¿Qué paquete? ¿Me puedes compartir pantalla para ver Yo creo que sí. lo que tiene, para indicarle qué es lo que le faltó? Yo, ahí está. ¿Se ve eso? Está cargando. Ya, español, Por ejemplo, yo puse aquí ya. y no sé, por ejemplo, esta parte no me salió porque coloqué descargar primero esto, por ejemplo. A ver, vamos. A ver, yo coloqué descargar medios o después coloco personalizado, pues si coloco personalizado, me sale esto, ¿ves? Ah, pues dígale que sí nomás. Si no te deja pasar, debería dejar. Sí, pues, no sé qué pasó, parece que se quedó pegado. Lo mismo, yo le dije que sí 2 veces y me aceptó la instalación. Ya. No te dejo, aunque le haga varias veces, sí. ¿Mm? Estoy clicando el mouse como 20 clics por segundo, así, una botón así. Sé que no, No deja nada. entonces no te deja pasar esa instalación. O a lo mejor se quedó pegado, no sé. Pudo haberse quedado pegado. Dígale que no. No, si incluso ni con no funciona. Qué raro. Por eso digo que a lo mejor se quedó pegado. A ver, pero voy a dejar de compartir un poco para ver qué para salirme de esta cosa.
Porque nosotros le damos una instalación personalizada y ahí nos va a indicar. Ahí está, profesor. Había quedado pegado por el video porque estaba compartiendo. Dejé de compartir y se salió el tiro. Ocupa muchos recursos en algunos casos. El compartir y el usar la cámara. Bueno, ahí está. Ahí se está instalando. Profesora, No se demora mucho. Dígame, Francisco. ¿se puede con MySQL? Sí se puede. Ahora, yo no lo puedo hacer el ejercicio en todos los administradores de base de datos. Ya yo lo voy a hacer en el SQL Server. El ejercicio. Bueno, mientras se instala, Se va a mira, demorar como 10 minutos. A mí se me demoró 10 minutos más o menos. bueno, que aparte dice que también tiene que descargar porque como no me dejaba, tiene que descargar todavía un poco. Aunque va bastante rápido, así que como No usted se dice, demora unos 10 mucho. minutos. Va a estar listo. Sí, unos 10 minutos. Pero igual, pues por mientras voy a tener que estar escuchando. Ya. Pero por mientras vamos a trabajar en el proyecto, porque todavía no nos vamos a conectar apenas comience el proyecto a la base de datos. ¿Ya? Entonces, Ya. vamos a crear un nuevo proyecto. Ay, se me va a laguear entero el computador. Una vez que creamos el proyecto, le vamos a agregar un nuevo elemento, que es un web form. Ah, sí. ¿Estamos listos con la inserción de los archivos, la creación del proyecto y la inserción del elemento? No, Al parecer se cortó la instrucción, profesora, porque no se escuchó. Ya, vuelvo a repetir. Vamos a crear un proyecto, como los que hemos trabajado hasta ahora. Una vez que tengamos creado el proyecto, vamos a crear un nuevo elemento. ¿Se acuerdan cuando íbamos acá? Agregar, nuevo elemento. Y le indicábamos que queríamos de web y queríamos un formulario de web form. Le vamos a dar un nombre. Y deberían tener la estructura del proyecto, el nombre del proyecto, más un archivo. En este caso yo le puse inicio.spx. Y en ese archivo es en el primero que vamos a trabajar. ¿Estamos listos? Estoy a punto de terminar. a mí se me detuvo todo casi. Debe ser por la instalación. Sí.
Siempre se me olvida ponerle el nombre, quiero poner el nombre del formulario por que- definición. Claro, lo que pasa es que aparece abajo y uno está acostumbrado a que dar nombre a un archivo siempre normalmente nos Sí. aparece en todos los programas arriba. Aquí al tiro casi me pasa el nuevo. Inicio. Ya. Listo. Ya, ¿los demás están listos? Hoy no nos vamos a enfocar a diseño. Yo voy a diseñar una pequeña tabla donde vamos a tener un nombre, un root, teléfono y ciudad. Y con esa tabla vamos a tener unos botones donde nos vamos a conectar a la base de datos. ¿Ya? Nosotros ya trabajamos un poco con un ejemplo de diseño. Entonces nos vamos a ubicar acá dentro del form. Viene un div. Vamos a hacer un enter y vamos a insertar una tabla. Pero es muy importante acá. Nosotros hemos trabajado en la barrita de herramientas estándar. Hoy día vamos a ver las herramientas de HTML. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar una tabla que corresponde a la categoría HTML. Y de igual forma que insertábamos los otros elementos, insertamos la tabla. Hacemos un clic sin soltar y la soltamos después del div. Y ahí se nos va a insertar una tabla. HTML. ¿Pudieron ver la barrita de herramientas? Sí. Ya. ¿Por qué pregunto? En caso que a alguien no le aparezca, es porque aún sigue con problemas de actualizaciones, de que no instaló todo lo que se había indicado en el ejercicio. Le vamos a colocar un título a nuestro formulario, le vamos a llamar de conexión. Vamos a arreglar un poquito nuestra tabla, vamos a dejar la tabla solita. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a colocar un PH. Y acá le vamos a colocar formulario de registro. Y al tiro tenemos la vista preliminar. Acá nos falta, yo borré un tigre. Y acá vamos a dejar el primer campo. El primer dato que vamos a trabajar va a ser el root. Lo mismo vamos a hacer con el nombre. Vamos a dejar teléfono.
Entonces hasta acá tendríamos root, nombre y teléfono. Y nos faltaría incorporar ciudad. Entonces acá vamos a colocar ciudad. Esos serían los datos que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos hasta acá? Ahora sí, profe. Ya. Ahora voy sí muy- Sí, en el- en línea. ¿Ya? tira el Entonces ahora- código y ya está listo. Ahora vamos a insertar las casillas de texto. Por ejemplo, para el root, volvemos a la barra de herramientas estándar que nosotros estamos acostumbrados. Entonces vamos a insertar la casilla de texto. Entonces vamos a insertar un text box para root. Vamos a insertar un text box para nombre. Vamos a insertar un text box para teléfono. Y vamos a insertar un drop down list para ciudades. ¿Para qué es este drop? Es para tener el listado de las ciudades. ¿Ya? ¿Cómo se llama la última herramienta que insertó, profesora? El último text. Down Drop. list. Está después del checkbox. Ya, gracias. Ahora vamos a insertar los botones. Los botones. Vamos a crear una nueva columna. Y ciudad. Ahí. Pero la última va a ser en blanco. Ahí, para que nos quede una casilla en blanco dentro de la tabla.
Acá vamos a insertar los botones. Vamos a insertar 4 botones. 2, 3, 4. Vamos a dejar todos juntitos. Entonces le vamos a empezar a colocar nombre a nuestras casillas de texto, a nuestro drop y a nuestros botones. Recuerden anotar los nombres que les van a dar a su casilla de texto en el ID, para que después cuando tengamos que trabajar con este nombre no se les vaya a olvidar y a lo mejor les genere un conflicto el no escribir bien el nombre de la casilla de texto. ¿Ya? A la primera casilla del root le vamos a poner txt-root. A la del nombre le vamos a poner txt-nom. A la de ciudad, perdón, a la de teléfono me falta txt-fono. Y el último, que es un drop, también le tenemos que dar un nombre. En ID dice drop down list 1. Y le vamos a llamar cbo-ciudad. Entonces tenemos el txt-root, txt-root, txt-nom, txt-fono y txt, ojo que este no es txt, me equivoqué, es cbo-ciudad, porque este no es una casilla de texto, es una lista. Y le vamos a dar nombre a los botones. En el text le vamos a colocar al primero insertar. Y le vamos a dar al tiro el nombre en la propiedad, en el ID, btn-insertar. Después vamos a tener el botón modificar. Y le vamos a colocar btn-modificar. Después vamos a tener el botón buscar. Y le vamos a dar el nombre de btn-buscar. Y por último vamos a tener el eliminar. Y le vamos a llamar btn eliminar. -eliminar. Y ahora tenemos todos nuestros elementos con nombre, ya sea la casilla de texto, el drop y los botones. ¿Estamos bien hasta acá? No, que queda atrás. ¿En dónde quedó? Cuando insertó el debajo de ciudad, insertó Cuando inserté una el nueva text. casilla en la tabla. ¿Cierto? Sí, sí, la última debajo de ciudad. Para insertar una nueva Para casilla, insertar los botones, claro, para insertar los botones. Eso. voy a escribirlo acá a continuación de lo que ya tenemos para que puedan ver que ahí se puede crear otra tabla, ¿ya? Otra casilla en la tabla, otra fila columna. Entonces, vamos a crear un TR.
Sale así porque parece que lo está tomando como que si estuviera cerrando otro TR. Sí, parece que me faltaba uno. Eso estaba. Ya. Sí, me falta cerrar uno, parece. Vamos a cerrar el que nos pide. Ya. Entonces acá nos estamos creando, con un TR estamos diciendo que queremos una nueva fila columna. Entonces ahora le vamos a dar el TD y ahí aparece. Acá. Con esas 3 líneas aparece una nueva casilla dentro de la tabla. Y en esa nueva casilla se van a insertar los botones. Ok, voy. Ya. Ya. Al aparecer la nueva casilla, tomamos los botones y nos desplazamos hacia esa casilla donde va a insertar los botones. Listo. Pues ahora debemos darle nombre a todos los elementos. A las casillas de texto, al drop y a los botones. Ya, tengo listos los botones. ¿Les dio nombre? ¿Email ID? No. Es súper importante acá porque como vamos a tener harto código, que tengan su nombre. En este caso yo le llamé BTN insertar, BTN modificar, BTN buscar y BTN eliminar. Profesora, le puedo hacer una consulta que el otro día cuando estaba haciendo la tarea me surgió. Cuando uno hace, por ejemplo, un botón con HTML, le coloca input button, el type button, ¿no hay alguna forma de tomar esa etiqueta con el C Sharp? No, se hace ¿Se entendió la pregunta o independiente. no? Sí, lo que pasa es que si te fijas, mira, acá te voy a mostrar arribita. Acá yo tengo, cuando yo inserto un elemento es etiqueta de ASP. Si te fijas, automáticamente todos los elementos los toma desde ASP. Lo que nosotros Ya, tenemos que pero hacer es un método donde nosotros le demos una instrucción, que es lo que vamos a hacer ahora. Mm, claro, pero por ejemplo, me fijé que en los for parece que no es igual por ejemplo, el método post o el get, no lo toma igual, o por lo menos no se puede hacer de la misma forma, o sea, no se pueden tomar con el C# directamente. No se toman. Ahora nos vamos a dar cuenta que no se toman, por ejemplo, cuando los hacíamos en Java, que nosotros creábamos el get del set y trabajábamos con los métodos y los atributos, ¿cierto? Ujú. Nos vamos a dar cuenta que es totalmente diferente, porque ahora tenemos que crear una clase y la clase después creamos los métodos y en los métodos los creamos en los botones y de ahí llamamos a la clase. Correcto, profe. Acá no existe lo más fome de todo esto, que no tenemos como el insertar código que teníamos en el otro, en Java, por ejemplo. Ahora, hay varias formas de hacer conexión a base de datos. ¿Ya? Yo elegí una que es súper práctica y es como más corta, por así decirlo. ¿Ya? Ya, ¿estamos bien hasta acá? Ahí me salió la parte para instalar el SQL. Ya, Profesora. súper. Pero aquí salen varias opciones. ¿Cuál coloco? ¿Qué opción le aparece? Hay una que sale para poner SQL sin nada, así, o añadir
cosas a la instalación existente. Tienes que darle la Los opción servicios, de añadir y tienes que incorporar el management. aquí dice Management Tools. Sí. No, ese y hay otro más. Te deberían aparecer dos opciones de tipo management. Profesora, ¿cómo se activa esa lista que tiene al lado derecho abajo donde dice propiedades? Esta lista la vamos a conectar con la base de datos directamente, que se vaya actualizando. No, ese menú que aparece en el costado derecho, inferior, al lado derecho. Este, Propiedades, dice. El de abajo. este, propiedades de la carpeta, Es ese, sí, porque no lo tengo. está al ladito de las propiedades donde uno le da el nombre a los elementos. Hay otra pestañita que dice explorador de soluciones y después hay explorador de Explorer. Pero depende de donde uno esté ubicado, porque si me ubico en el código cambian las opciones. Pero es como yo navego arriba en el explorador de proyectos. No me aparece. ¿No te aparece el explorador de soluciones? ¿Este? Ese lo tengo, pero el de abajo no me aparece, ese que dice propiedades. Ese. Ver, ventana de propiedades. Y ahí se va a cargar. O también puede que esté oculto acá al costado, puede ser, si no lo ve. Ventana de propiedades. Ventana de comando. Menú ver es la penúltima, o con F4. Ventana de propiedades. No lo veo. Tienes el menú ver Sí, lo estoy pinchando. y al final, Pero ya, hice un no lo recorrido ves, completo. Sí, tengo otras ventanas al final. mira, amplía un poquito hacia tu izquierda y vas a poder ver todas las ventanas ocultas que hay. Porque a veces se oculta acá al lado derecho. Se acopla ahí. En el menú ver, viendo el menú ver hasta el final. El menú ver, perdón, la penúltima, porque la última dice páginas de propiedades, la penúltima dice ventana de Ventana de propiedades. propiedades, sí. Ahí lo cargo, va. Ahí sí. Sí. Y después de eso había que hacer algo en los botones, ¿cierto? Claro, tenemos que darle nombre a los botones. En el text es el nombre visible y en el ID es el nombre que nosotros vamos a ver a nivel de código. En el text es el nombre visible. Y ¿Algún nombre en especial le puso? yo le puse insertar, a otro modificar, a otro buscar y al otro eliminar. En el ID. En el ID le puse btn buscar, btn modificar, btn insertar y btn eliminar. Recuerden que acá se ocupan las mismas abreviaturas que en el lenguaje anterior. En todos los lenguajes se ocupan las mismas abreviaturas. Los demás, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Aló? Bien, profe. Ya. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo voy a ingresar a mi SQL Server y voy a iniciar los servicios porque ahora vamos a crear la conexión. ¿Ya?
Yo me voy a desconectar para conectarme desde cero. Desconectar. Ya. Ingresé y cuando yo ingreso me aparece este recuadro, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito yo? Ustedes deben anotar el nombre de su server name. ¿Por qué? Porque cuando yo creo la conexión desde .NET hasta acá, hasta SQL Server, me va a pedir cuál es el server name que tengo configurado en mi SQL para que puedan estar comunicados, ¿ya? En este caso, el mío es laptop, guión y un código que aparece, ¿ya? Entonces, el server name que a ustedes le aparezcan, eso lo deben copiar. Entonces, yo conecto, inicio los servicios, está listo acá, y me voy nuevamente a .NET. Y acá en el cuadro de herramientas, abajito, aparecen dos pestañas. Una pestaña dice cuadro de herramientas y la otra dice explorador de servidores. Vamos a hacer clic donde dice explorador de servidores. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Aló? Sí, profesora. Ya. Entonces nos vamos a ubicar en el explorador de servidores donde dice conexiones de datos. Hacemos un clic izquierdo y después vamos a hacer un clic derecho. Al hacer el clic derecho tenemos que seleccionar la opción que dice crear nueva base de datos de SQL Server. Y ahí les va a pedir el nombre del servidor que copiamos al conectarnos. Profesora, Dígame. a mí no me sale el nombre del servidor, me sale en blanco. Lo instalaste, tiene que tener un servidor. Y cuando parte cuando inician los servicios, ¿qué te pide? Nada. No, nada. Estás trabajando con SQL, ¿cierto? Sí, eso puede. Tiene que tener un servidor local. No puede levantar servicios si no tiene. Voy a compartir nuevamente el SQL. Estás conectado, te aparece el estado conectado acá, ¿cierto? Sí, ahí el servidor name sale vacío. Pero abajo dice username, ahí me sale mi nombre. Ya, lo otro que puedes colocar, eso te iba a decir, a mí me aparece laptop, guión y un código, slash Daniela, ¿cierto? Sí. Eso mismo lo tendrías que copiar tú en este caso como no tienes server name. Ya. Y luego me va a preguntar el nombre de la base de datos. Entonces ¿Qué se nosotros hace? acá le vamos a crear la base de datos. No, la otra sí. Yo en este caso le coloqué Dani. Aceptar. Se va a demorar unos minutos porque se está comunicando. Ya, y me dice que no lo encuentra. Entonces aquí me está pidiendo a mí el slash de Daniela. En este caso porque yo tengo mi computador con usuario y clave. Entonces tengo que colocar backslash y en mi usuario en este caso.
Y ahí está trabajando para tratar de conectarse. Profesora, no. no se le ve No se ve lo nada, que está profe. haciendo. Sí me dice que está como pegado. Dame un segundito. Se quedó pegado. Está trabajando. Profesora, ese nombre de la base de datos nueva, ¿es un nombre que es el nombre de una base de datos que usted tiene creada Se va a crear recién. o no? Se va a crear recién. La estamos creando. Ah, ya, vale. Está en ninguna Ya, parte. Me voy a demorar un segundo porque se me quedó pegado y ahí tengo que reiniciar el programa, ¿ya? ¿Se pudieron conectar? Sí, ahí sí me sale que fue hecho, profe. Ya. Si está hecho, volvemos a SQL Server y actualizamos y debería verse reflejada el nombre de la base de datos. A ver, actualizando y base de datos y me sale la base de datos mía. Sí. Está lista. Ahí ya estamos comunicados con SQL. Sí, ahí sí se pudo. Y debería haberles quedado algo así. En este caso, el mío quedó conexión de datos, después aparece Dani Connection String ejercicio 2. En este caso es el ejercicio. Les voy a hacer una observación con respecto a los ejercicios con conexión a base de datos. Si nosotros tenemos abierto dos proyectos y en un proyecto yo ya tengo la conexión hecha a base de datos y en el otro la voy a hacer, se queda pegado y no se reconocen. Dice que es imposible que dos programas estén accediendo por el mismo camino, ¿ya? Así que ojo con eso si lo abren en dos partes, ¿ya? Para que tengan cuidado si trabajan uno y el otro lo van haciendo paso a paso, les va a mandar un conflicto, se va a cerrar, les va a decir que no pueden acceder dos lugares al mismo tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, vamos a ejecutar. Yo les mandé unas consultas para que no tuviéramos que escribirlas. Entonces, ahora vamos a crear nuestras tablas dentro de la base de datos. Entonces, nos ubicamos en la conexión, clic derecho y dice nueva consulta. Y en la nueva consulta van a crear ustedes, van a copiar y van a pegar lo que yo les mandé en el aula virtual. No sé si lo habían descargado. Sí, acá está. Ya, lo van a copiar y pegar textualmente, porque ¿qué hacemos ahí? Creamos una tabla llamada ciudades, creamos con su EPK, generamos el constraint con el PK y la identificamos primary key. Después creamos la tabla usuario con todos sus atributos, hacemos las referencias y también identificamos nuestra clave primaria. Después hacemos inserción a la tabla ciudades, hacemos una consulta para validar si se insertaron los registros y lo mismo hacemos con la tabla usuario. Ok. Y cuando ustedes ejecuten los from, van a ver los resultados en un recuadro pequeñito abajo, igual que en SQL. Ahí se funcionó, profe. Súper. Y quedó bien.
Estaba más que probada. Sí. Y si ejecutan los front, te aparecen los registros abajo. Sí. Ya. ¿Quién se me quedó atrasadito hasta acá? Yo. Yo- No voy a Aquí seguir dos. avanzando. La idea es que vamos todos avanzando al mismo tiempo. El ¿Quién me chapulín dijo? colorado. Mauricio. ¿Dónde quedaste, Mauricio? No me deja ingresar al servidor. No te deja ingresar al servidor. ¿Qué te parece? Me sale un mensaje de error. Voy a dejar de compartir. ¿Me puedes compartir la pantalla? Ya. Bueno, para ver qué error te aparece. Pam, pam, pam. Pantalla 2, pantalla 1. Compartir. Pero ahí te aparece en server name o desktop. Sí, y este error me sale. Ok. Pregunta, ¿tú antes lo tenías sin ese server name por lo que yo entendí? Sí, está vacío. Sácale ese server name que tiene. Déjalo como estaba cuando usted se conectaba. Ya. Así estaba. Ya. Aquí debería conectarse sin ningún problema, ¿cierto? Debería. Antes que incorporaras ese server name, ¿se conectaba o no? No, nada. Ah, nunca se ha conectado, ya. Nunca. Cuando usted lo instaló, ¿lo dejó configurado con autentificación de Windows o sin autentificación de Windows? Se instala automático, no me dio ni una opción de instalar. Es que hay una parte donde pregunta. Entonces voy a instalar todo de nuevo. Pero te manda ahora que le borraste ese server name, no te manda nada, ninguna consulta. No, lo borré y no me sale el botón de conectar. A ver, cierra el SQL y vuélvelo a abrir. Profesora, en SQL Server existe el comando show y el describe. No, yo nunca lo he ocupado por lo menos. He trabajado con las consultas, con trigger y procedimiento y nunca lo he escuchado. Ahí está, profe. Y nunca se te activa el botón de conectar. No. Es un tema de instalación. Tenemos que tener cuidado acá cuando dice cómo quiere que se autentifique al acceder a SQL Server. Te va a preguntar, ¿autentificación automática o con autentificación de Windows? Si tu computador está con clave y lo dejas con autentificación de Windows, significa que cada vez que accedas a cargar los servicios SQL te va a pedir la clave, la misma de Windows. Si la dejas automática, él va a tomar por defecto las credenciales que ya están configuradas en Windows.
Ya, ¿qué opción tengo que poner? La cualquiera de las dos, pero no sé cuál le acomoda más. La que pida siempre la misma clave que tiene usted para ingresar a Windows, o que automáticamente cargue los servicios y me dé el botón conectar y se levante todos los servicios de SQL. Ya. Ahora instalaste la versión 2018. Instalé la versión de 2018, sí. Sí. Por lo menos la 2017 pregunta. ¿Qué tipo de configuración yo le quiero dar? Me pregunta qué tipo de configuración, si quiero trabajarlo con localhost o quiero tener mi propio servidor local dentro del SQL. Sí, esa instalé, 18.5.1. Si te tinca, Lo borro. desinstálalo completo. No, desinstálalo y te recomiendo que instales el link que envié yo. O el que envió un El link, compañero ¿dónde lo voy a- también. Está en el aula Este virtual. que mandó el chat, eso lo instalé. Ese es. Ya. El que mandaron al chat. El Sí, Nelson. yo lo bajé ese. Ya. Yo subí un link al aula, no sé si el mismo. Porque aquí dice que el Nelson es el link del Management 2017, pero tú instalaste un 2018. Sí. Y en 2018 no me hizo esa pregunta. Debería Según esto, preguntar. automáticamente. Ojo, porque a lo mejor solamente instaló el management y no instaló el motor de base de datos. En ese link que enviaste, Nelson, está todo. Solamente, no. Ah, ya. Solamente va el El management. management. Ya. Ah, puede ser. El link que mandé yo, Mauricio, está todo. De hecho, Ahí va con el, exacto, sí. y cuando lo ¿Me vas a mandó al instalar, chat? está en el aula desde la semana pasada, más parece. No, de la semana pasada nomás. ¿Del Y año pasado? y cuando instalas, aparece en la opción del management. Ya, voy a ver. Ya, muchas gracias. Ahí la aviso. No se demora mucho, se demora como 10 minutos en descargar e instalar. 10 a 15 Ahí minutos. lo dejé en el chat. ¿Sí? Sí, Son. Sí, Vale, ahí lo gracias. dejo. ya vale, compa. A ver, no me sale nada en el chat. Ya, voy a dejar de compartir. Ya. ¿Quién más tiene problemas para conectarse? Porque si tenemos problemas acá en la conexión, todo lo que viene hacia adelante no nos va a funcionar. ¿Ya? Juan, ¿se pudo conectar? Sí, por lo menos me funcionó todo. ¿Puedo ver en el Tengo, SQL la misma base de datos que fue creada en .NET? sí, Yo ejecuto las consultas. los select from, sí, Y se insertaron los registros, ningún problema. sí, ningún problema. Ya. Una vez que ejecutaban las consultas, al refrescar el SQL Server también se ve reflejado la creación de las tablas, de los registros, todo. Es como que se estuviera trabajando paralelamente con los dos servicios activos, ya sea el de .NET, comunicándose con SQL. Yo hago cambios en .NET y es reflejado automáticamente al actualizar en SQL. Ignacio. Jaime, ¿cómo va Jaime? Ignacio. Jorge, ¿cómo vas con la conexión? ¿Se pudo conectar? Recién me estoy integrando al curso, profe, así que voy a enchufarme enseguida. Ya. Rodrigo, ¿te pudiste conectar a la base de datos? ¿Puedes comunicar con SQL? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, llegué tarde, así que estoy mirando nomás. No alcancé. Ya, Estoy entrando SQL mientras tanto. ya. Del Jaime nos quedó atrás, parece. El Nelson me da la idea que va al día porque tenía instalado el programa, no tenía problema. El Jordi dijo que iba a observar. Eduardo, ¿cómo vamos?
Bien, profe, bien, bien. Ya, ¿se pudo comunicar, conectar? Sí, correcto. Genial. Cualquier duda, diga. Aparte del SQL, usted habló de otro programa más que instalar. ¿Qué me falta? Manager, ¿no? Algo así, ¿o no? Tenemos que instalar el motor de SQL y cuando estamos en la instalación nos pregunta qué queremos instalar. Entonces nosotros tenemos que indicarle que queremos el management, que es el donde nosotros nos conectamos, levantamos servicios, nos desconectamos, creamos base de datos, creamos tablas. Ah, ya. Vale. Gracias. Manager. Ya, continuamos entonces. Ya. Continuamos. Vamos a compartir pantalla. Recién con se me cayó el punto .net, ¿se acuerdan que me desconecté un ratito? Y perdí todo lo que había avanzado. Se perdió todo. Ya. Estamos acá entonces, ejecutamos las consultas y tenemos los resultados. Entonces vamos a volver al diseño. En este caso a inicio. Pero inicio a la parte de diseño. A esta parte. Y ahora, ¿qué falta? Falta configurar nuestro web config, que nosotros creemos el string de conexión, que mi string de conexión tenga un nombre, porque nosotros ahora lo que hicimos, los comunicamos de forma física o de forma lógica. De forma lógica, ¿o no? La conexión, generar la conexión de forma física. ¿Por qué de lógica? Porque no hay ningún contenido de por medio, entonces esto hasta ahora es lógico. Entonces ahora vamos a... Okay. Cuando es físico, cuando tenemos código. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros acá, si ingresamos a la conexión, vamos a tener las tablas, vamos a tener la tabla de ciudades y la tabla usuario, ¿cierto? Vamos a hacer un clic, estamos en el inicio SPX, estamos viendo el diseño. Vamos a hacer un clic sin soltar y nos vamos a desplazar hasta donde tenemos el diseño y nos vamos a tratar de ubicar abajo de los botones. Y va a aparecer esto, o les pueden aparecer los datos que se registraron, pero no hay problema porque después lo vamos a configurar para ver los datos reales. ¿Sí? Y les va a aparecer un cuadrito que dice tareas de Grid View al desplazarla. Sí. Ya. Ahí salió. Incluso a algunos les va a aparecer ciudad 0, 1, 2, 3, 4. Pero después la vamos configurando para ver los datos reales. Para ver todos los datos en este caso. Ya. Una vez que hemos desplazado nuestra tabla, usuario, vamos a ingresar a webconfig. A este archivo que tenemos acá dentro del proyecto. Doble clic y automáticamente se creó esta etiqueta, conexión string. ¿Sí? Sí. En la conexión string tiene que haber un name. Y dentro de ese name va a haber un igual y entre comillas va a aparecer el nombre de la conexión.
y a dónde está conectado. En este caso aquí me aparece el servidor que yo como lo configuré en SQL. Pero en el name, ese es el nombre de nuestra conexión que vamos a tener. ¿A alguien no le aparece ese nombre? ¿A alguien le aparece el name vacío? ¿Aló? ¿Todos tienen el name? Al parecer sí, profe. Cuando no les aparezca el name, es porque la conexión que se realizó con SQL no está correcta, ¿ya? Ahora, si les aparece la conexión, el name, aparece el nombre, ningún problema. Estamos ok, tenemos configurado ya el web config y volvemos al diseño. Podemos incluso eliminar la tablita y después la volvemos a insertar porque igual vamos a seguir trabajando con ella. Lo que les sea más cómodo, dejarla o la eliminan simplemente del diseño, de acá. Porque vamos a empezar a trabajar ahora, vamos a crear la clase para conectarnos. Hasta acá, ¿estamos bien? Sí. Ya. Entonces ahora nosotros vamos a crear una clase para empezar a crear cada uno de los métodos que nos permitan generar las consultas. Vamos a crear un método insertar, un método modificar, un método eliminar y un método para buscar. Eso es lo que vamos a hacer ahora en la clase. Entonces vamos a crear una clase. Nos ubicamos en el proyecto, clic derecho, agregar nuevo elemento, y al final aparece la opción de clase. Hacemos clic en clase, y nos pregunta, ¿qué es lo que nosotros queremos agregar? Nosotros queremos una clase, y le vamos a dar el nombre. Entonces le vamos a llamar clase conexión. Clase conexión BD. Clase conexión base de datos. Agregar. Y debería aparecer este código por defecto al crear una clase. Y debería aparecer en el explorador de soluciones. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que agregar? Debemos agregar los systems que están relacionados y que nos permiten trabajar con datos. Entonces vamos a agregar el user system.data. Lo primero que vamos a hacer.
using system punto data y punto y coma al final. Ahora tenemos que agregar el cliente de SQL. Entonces, la siguiente línea, using system punto data, pero ahora queremos el cliente. Punto SQL cliente. Y por último, la configuración. Using system configuración. Configura. Configura. Faltó el punto. Punto configuración. Y ahí está. Hasta ahí tendríamos listo con los using para poder trabajar con lo que es SQL y trabajar con datos, ¿ya? Ahora que tenemos que crear en la clase conexión, tenemos que crear nuestra conexión. ¿Y cómo lo vamos a crear? Dentro de la clase conexión, vamos a crear public SQL conexión, y le vamos a dar un nombre, que le vamos a llamar conexión. Después vamos a crear el SQL command. Y este nos permite trabajar con los mandos de SQL. Y por último, el SQL Adapter. Public SQL Data Adapter. Y este trabaja con la conexión. Y le vamos a llamar DA. Y por último, vamos a crear el public dataset para trabajar lo que es la memoria y la conectividad. Y trabajo y manipulación de los datos. Entonces acá tenemos todo lo que necesitamos para trabajar con la conexión, ¿ya? Entonces ahora tenemos que crear la clase conexión. ¿Qué diferencia había, perdón, entre un public class y un public solito? ¿Se acuerdan? ¿Aló? No me acuerdo. Y public void, ¿se acuerdan que un día hicimos un ejercicio y no funcionaba porque no tenía el void, no lo reconocía el programa principal, a donde estaban los métodos? Sí. Entonces el void, ¿qué nos permitía que fuera? Programa principal, ¿no? Que se pudiera ver en todas partes, que fuera reconocido el método Ah, en todos lados, ¿cierto? El public class, ¿qué significaba? Era una clase pública. Y el public solito es un método, es un atributo, es una clase. ¿Qué sería el public solito?
Bueno, sería constructor, ¿no? Más que el constructor, porque ahora tenemos que crear el public, la clase conexión. Ya. Yo dije, ¿es público dentro de todo el programa o solamente lo podemos ver en alguna parte? Me pilla. ¿Alguien se recuerda? No, no, nada, profe. Ya, el public solito es aquel que nos pide acceder a cualquier método, ¿ya? Ya. Entonces, de esta forma yo voy a crear en la clase conexión, yo voy a crear la conexión, yo voy a crear el string de conexión. Mm. Entonces, ¿qué quiere decir yo? Que esa conexión yo la puedo llamar del método modificar, la puedo llamar del método insertar, incluso yo puedo crear un método solamente que genere la conexión. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos acá a crear el public. Y acá tenemos que tener cuidado porque no se cierra la llave. Acá vamos a crear un public clase conexión BD. ¿Y qué era clase conexión BD? La conexión con Es la la base de datos. clase, es la clase que creamos recién, que insertamos en archivo, se llama clase conexión BD. ¿Sí? Es la que está acá. Es el archivo, esa es la clase conexión de BD. Entonces vamos a crear la conexión y la vamos a llamar conexión. Y le vamos a dar new SQL connection. Vamos a abrir paréntesis y acá tenemos que trabajar con la configuración manager. Configuración. Configuración manager. ¿Tá? Y acá tenemos que hacer la conexión del string. String. ¿Y qué debería ir ahora? Debería ir el nombre que nosotros guardamos del name del web config. Debería ir el nombre de nuestra conexión. ¿Ya? Voy a ir a ver el archivo. Para copiar el name. Entonces, mi conexión se llama Dani Connection String 1. Se llama mi conexión. Punto. Connection string. Y ahí tendríamos lista la conexión. Entonces, desde ahora en adelante, mi string de conexión se llama conexión. Y ahora vamos a empezar a hacer los métodos. ¿Cuántos métodos tendríamos que realizar obligatoriamente? Tendríamos que tener un método para insertar,
un método para modificar, un método para eliminar y un método para buscar, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a crear un public void y lo vamos a llamar insertar. El primero que vamos a hacer. Y este public void va a tener parámetros. ¿Y qué parámetros tiene que tener? El campo root, el campo nombre, el campo teléfono y el campo ciudad. Entonces, string root, string nom, son los nombres que tienen, el tipo de datos que tienen en la base de datos, en este caso en la tabla, string del int ciudad. Y ahora tengo que crear la consulta. Tengo que crear. ¿Con qué consulta yo inserto un registro? Con insert. Con el insert. Entonces va a ser de tipo string y le vamos a llamar guardar. Entonces vamos, yo voy a copiar la consulta, porque igual las tengo, para no tener errores con las comas, ¿ya? Entonces quedaría ¿por qué, insert. ¿Ah? por qué puso ciudad como entero? Porque cuando lo creamos, lo estamos trabajando con un drop. Y el drop lo trabaja Drop. por el índice, por el 1, 2, 3. Ah, Solamente por eso. ya. Gracias. Entonces, el insert, ¿qué nos va a decir? Insert into la tabla usuario, el root, el nombre, teléfono y ciudad, y le vamos a insertar los siguientes valores. El root, el nombre, el teléfono y la ciudad. Ya. ¿Ya? Acá solamente tenemos la consulta. Entonces, ¿qué nos faltaría acá si tenemos la consulta? Puede insertar, podría hacer un buscar. No, dentro de este método, nosotros sabemos que cuando trabajamos con conexión a base de datos, tenemos que insertar registros con consulta. Pero también sabemos que tenemos que trabajar con manipular nuestra base de datos, y esta base de datos se tiene que abrir y se tiene que cerrar. ¿Sí? Bien. En la instrucción del open y se cierra con el close. Entonces nosotros vamos a diseñar un método para eso. Vamos a diseñar el método de tipo public void y le vamos a llamar ejecutar. Y ese método solamente se va a encargar de abrir la base de datos, que se ejecute lo que está dentro del string, en este caso el string guardar, y que después la cierre. Nada más que eso. Entonces vamos a crear una variable de tipo string, un parámetro, y le vamos a llamar cadena. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que crear la conexión, la clase conexión, le vamos a llamar con. Y la vamos, cuando hacíamos un new, ¿qué hacíamos? La instanciábamos, creábamos el objeto, ¿qué hacíamos? Instanciamos. Ya. Entonces ahí estamos haciendo la instancia. La tenemos lista, entonces ahora tenemos que abrir la conexión. Con .conexión.open. Y acá la estamos abriendo. Estamos abriendo la conexión a la base de datos. ¿Por qué creen ustedes que se recomienda siempre utilizar
los comandos de abrir y cerrar la base de datos. Con tema de seguridad, me imagino. Ya, ¿y por qué más puede ser? Mm, Uno es seguridad. ¿Por qué más? Porque también agiliza la ejecución de las instrucciones, porque si estuviera siempre abierta la base de datos, o en este caso la conexión, imagínense si yo ejecuto 10 veces y siempre queda abierta la conexión, ¿qué pasa? ¿Se cierran los procesos o no? Ah, ¿Quedarían siempre ejecutándose. ejecutándose? No tendría un cierre, no tendría un fin. Ya. Entonces siempre nosotros tenemos que abrir nuestra base de datos y cerrar. En este caso, cuando hablo de base de datos me refiero más a la conexión. ¿Ya? Ya. Entonces acá vamos a crear un comando de SQL, un command, que va a hacer referencia a la cadena, coma con punto conexión. Entonces ahí va a trabajar con la conexión que tenemos abierta acá. Entonces se van a ejecutar los comandos porque está abierta la conexión. Entonces ahora tenemos que dar el execute non-query para que se ejecuten todas las queries y las consultas que tenemos en cada uno de los métodos. Con punto comando, execute no query, y como ya vamos a tener aquí que se van a ejecutar las queries, podemos después decir que termine la ejecución de todas las queries, se tiene que cerrar. ¿Y qué se va a cerrar? Se va a cerrar con punto conexión, punto close. ¿Ya? Entonces, este método se va a encargar solamente de abrir la conexión, que se ejecuten todas las queries que están dentro del método que nosotros vamos a llamar, y después que se cierre. Nada más que eso. Entonces, si yo acá tengo el método insertar, tengo lista la consulta, ¿qué me faltaría ejecutar? ¿A quién tengo que llamar? Tengo que llamar a este método, Ah, al método de claro. ejecutar, para que me diga, ah, sí, se abra la conexión, después que se ejecute, y después que se cierre la conexión. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo Sí. podríamos llamar? Tendríamos que decir que a ejecutar, al método de ejecutar, ¿qué debería ejecutarse dentro de este método? Insertar. En este caso yo le llamé string de tipo, o sea, de tipo string lo llamé guardar. Y ahí en este caso estaría listo el método insertar. Ya. ¿Cuál vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el modificar. Terminamos el modificar y hacemos un pequeño break porque ya estamos hasta las 22:30. Creo que a ver si alcanzamos a dejar hecho el ejercicio completo. ¿Ya? ¿Les parece que hagamos un break como terminando el modificar? Ya. Porque Sí, después, bueno. porque después nos faltaría, terminando todos estos métodos, nos tenemos que ir solamente a la programación de los botones y estaríamos. ¿Un break de 1 hora? No, a lo más 15 minutos. ¿Ya? Sí, Entonces, ahora vamos a hacer el método modificar. Entonces vamos a hacer un public void, modificar, y vamos a trabajar con los mismos campos que tiene el insertar. Entonces ahí vamos a reutilizar código.
Entonces, ahí tenemos el modificar. Al igual que el anterior, tenemos que crear el string. Y el string le vamos a llamar update. Dentro de este update, vamos a hacer la consulta. ¿Y cómo quedaría la consulta acá? Sería como update Ya. into. Update usuario. ¿Con quién lo- Update usuario y los datos. Y los datos. Y después, que al final, ¿qué llevaría? El ID, ¿no? El where, ¿cierto? Para validar el root, que en este caso, claro. caso es el ID, por así decirlo. El root quedó como campo primario, ¿cierto? Sí. Ya. Where root sea igual a 1 debe ser. ¿O no? A root. Root. Entonces, acá tengo el update, tabla usuario, set root, después tenemos nombre, teléfono, ciudad, y aquí viene el where. Where root igual a root. ¿Ya? Porque primero, para yo poder modificar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una búsqueda. Entonces, desde el botón nosotros, cuando llamamos a este modificar, le tenemos que complementar con código. Entonces, tenemos el modificar. Ahora, ¿qué nos faltaría? Solamente llamar al método ejecutar y le vamos a decir que el ejecutar, que va a ejecutarse el método update. ¿Sí? Sí. De acuerdo a la, no sé si han visto, vieron en PHP la conexión a base de datos o SPA. Alguien me comentó que estaban viendo algo web. ¿Como un PHP, dice usted? Tenían una asignatura que también era de web, que estaban viendo PHP o ese, me acuerdo que estaban viendo. Sí, web. Ya. Y vieron base de datos, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Algo, sí. ¿Se parece a esta o es muy diferente? ¿Te parece? Son todas muy parecidas, ya sea en ASP, en PHP, en Java, en cualquier lenguaje las conexiones son muy similares. ¿Y hay diferentes formas de hacerlo? Sí, ya no hay una como estándar. Se pueden hacer de diferentes formas. Ya. Terminamos los métodos mejores para que después volvamos a programar los botones mejor para que no quedemos aquí a mitad. Tenemos el método modificar. ¿Qué otro método nos faltaría? Tenemos 4 acciones. El eliminar. Entonces, public void eliminar. Y acá para eliminar necesito los mismos parámetros que he ocupado acá con todos los campos. No. ¿Cuál necesito solamente? Como el root. El root. Super. Entonces, acá solamente trabajamos con el root. Y acá es más fácil la consulta, esta es más cortita. Vamos a crear el string, que le vamos a dar el nombre de borrar. Y acá quedaría delete from. ¿Y qué vamos a borrar? Delete from set. No, where. Where. Con el, ¿qué campo? Con el root. Porque vamos a buscar por el root. Entonces, el root recuerden que es nuestro índice. Y ahí vamos a llamar a nuestro método ejecutar y le vamos a decir que se ejecute el borrar. Ahí. Y por último, y tenemos el más largo, es el buscar. Ya el buscar es más extenso.
vamos a buscar. Entonces, acá necesitamos igual todos los campos. No debería. No deberíamos, solamente el root. Entonces, vamos a crear el método. Ah, se me fue por ahí. Y le vamos a llamar buscar por root. ¿Alguien sabe lo que es un dataset o ha escuchado qué es dataset? El dataset es aquella instrucción, aquella propiedad que forma parte del lenguaje que nos permite trabajar con bases de datos relacionales. De esta forma nos permite hacer búsquedas de forma más rápida. También tiene como, si yo busco por root, él va a tener en memoria guardado, va a dejar almacenado el root para hacer la búsqueda de todos los registros que tengan el root igual al que yo necesito. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a crear este public de tipo dataset. Y le vamos a llamar buscar por root. Y dijimos que solamente necesitábamos el root al igual que el anterior. No está conectado. Entonces vamos a buscar ahí. Entonces vamos a buscar acá. Vamos a buscar el string por root. Y debería haberme tomado el data, la S. Dataset. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que crear la instancia al dataset y le vamos a llamar dset de tipo dataset. Después tenemos que trabajar con la conexión. Tenemos que llamar a la clase conexión para que se abra nuestra conexión. Acá se utiliza diferente. El método, ya acá nosotros no vamos a poder trabajar con el método ejecutar. Acá el método ejecutar lo tenemos que incluir en el buscar. A diferencia de los otros. ¿Ya? Entonces, acá prácticamente tenemos que copiar el método ejecutar. Pero tiene algunas modificaciones por la búsqueda con dataset. Entonces, vamos a crear la clase connection base de on y le vamos a decir que queremos una nueva. Luego vamos a abrir la conexión. .open. Y una vez que tenemos abierta la conexión, tenemos que ejecutar la consulta.
porque ya tenemos abierta la conexión. ¿Y qué consulta vamos a utilizar? ¿O qué consulta nos sirve acá? ¿Qué consulta nos sirve acá para buscar? Es un select donde la select. ID sea, El root. claro, donde la ID sea igual al root. Select from usuarios. Where al root. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Claro. ¿Y después dio el ejecutar o no? No, porque acuérdense que acá el ejecutar lo estamos haciendo con código dentro del método, porque ahí tenemos abierta la conexión. Ya. Entonces, como nosotros estamos trabajando con el SQL Adapter y con Dataset, tenemos que trabajar también con la instrucción del fill. ¿Acuerdan que arribita nosotros creamos una variable llamada DA de tipo SQL Adapter? Sí. ¿Ya? Entonces, acá en este buscar, nosotros la vamos a utilizar. Entonces, DA va a ser a punto fill. ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes por fill? Que actualiza La filas. tabla. Exactamente, el dataset. Y ahora cerramos la conexión. Con conexión.close. ¿Y qué característica tiene este método? Este método es de tipo función, entonces tiene un return. ¿Y qué va a retornar? El dataset. Y ahí tendríamos el método para buscar. Entonces, en resumen, tenemos el método donde creamos la conexión, el string de conexión que se llama ahora conexión. Luego tenemos el método insertar, el método modificar, el método eliminar, el método de buscar, y tenemos un método que se llama ejecutar, que es el que nos permite abrir, que se ejecuten las queries y las consultas y que se cierre la conexión. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué nos faltaría hacer? Nos faltaría trabajar con el código de los botones. Y ahí estaríamos listos. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer ahora un break, ahora que terminamos la clase conexión de BD completa, para después seguir con la programación de los botones. Ya. Ya, Ok. son 20, 40. 15 minutos, ¿les parece? Ya. 5 para las 9. Volvemos. Bueno.